Señor, tú que estás en este lugar, tú que estás presente en medio de nosotros, ven y manifiéstate a través de tu palabra también. Trae revelación de ella. Señor, que tu carácter esté en nosotros. Ese es nuestro anhelo, que cada día nos parezcamos más a ti. Queremos parecernos a Jesús. Entendemos que conocer a Jesús significa eso, parecernos a ti. Así que abrimos nuestra vida, nuestro corazón, para que tú también impregnes tu carácter en nosotros, para que tú también vayas formándote en nuestra vida, para que nosotros también vayamos renunciando, arrepintiéndonos, Señor, de lo que nos estorba en parecernos a ti. Quita de mi vida, quita de la vida de mis hermanos toda religiosidad, todo, Señor, toda carnalidad, Señor, que nos impide ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra meta. Parecernos a ti y mostrar a este mundo que tú eres un Dios vivo, un Dios real, que tú no eres una religión, que tú no eres solo una teoría o un concepto, sino que tú eres vida, Señor. Queremos eso y abrimos nuestro corazón para que tú también nos hables, nos transformes y que tu carácter venga a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo ya varias semanas el tema que el Señor quiere conformarnos a su imagen, ¿cierto? Se llama conformados a la imagen de Jesús. Dios quiere formar su carácter en nosotros, en tu vida y en mi vida. En definitiva, lo que Dios quiere es que seamos verdaderos discípulos. ¿Dice amén? Eso es lo que el Señor desea, que tú seas un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús es aquel que cree todo lo que Cristo dice, pero también es aquel que hace todo lo que Cristo manda. No es solo creer, es creer y hacer. No es solo hacer, también es creer, involucra fe y acción. Por eso dice Romanos 8:29, que es la palabra que estamos leyendo también, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, como hemos dicho, y un poco a modo de resumen o de recordatorio, el Señor quiere formar su carácter en nosotros. ¿Dice amén? ¿Por qué nos hicimos cristianos? Es verdad que Dios nos buscó, Dios nos perdonó, Dios nos salva, nos limpia, nos hace nuevas personas, pero eso es el inicio. Lo que Dios quiere es que tú y yo nos parezcamos a Jesús. ¿Dice amén? ¿Le puede decir al que está al lado suyo: Dios quiere que te parezcas a Jesús? Dios quiere que te parezcas a Jesús. Dios quiere que nos parezcamos a Jesús. Esa es la meta de un cristiano, esa es la meta por qué vinimos a Cristo. Por eso, para parecernos a Jesús, debemos y necesitamos su carácter en nosotros. Y hemos estado estudiando y leyendo, y vamos a seguir haciéndolo. Algunos dirán: hoy no hay otra palabra. Bueno, creo que por el momento el Señor quiere esto, que lo vivamos, que le pidamos al Espíritu Santo que impregne su carácter en nosotros. Así que vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12, que es lo que estamos leyendo. Las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos dicho que Jesucristo, todo lo que enseñaba es lo que Él era, es lo que Él vivía. Y donde Él enseñaba todo lo que Él era y todo lo que Él vivía, Él también a sus discípulos quería esto, que viviesen lo que Él era, lo que Él vivía. Porque Jesús no solo enseñaba un concepto, Jesús no solo enseñaba una teoría, sino que Él era muy práctico. Y como hemos dicho, nosotros en nuestra Biblia, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, lo conocemos como el Sermón del Monte, sale en nuestra Biblia. Pero ese Sermón del Monte, los primeros discípulos le llamaban a esos 3 capítulos la didaqué. Y era el texto que se adoctrinaba a los primeros discípulos que querían seguir a Jesús. Cuando todavía no existía la Biblia, cuando todavía no estaba el Nuevo Testamento, con estas enseñanzas de Jesús, que nosotros la tenemos en Mateo 5, 6, 7, era como Jesús enseñaba. Y por eso, cuando Él habla de las bienaventuranzas, no está hablando solo de un concepto, como les digo y como les reitero, sino que enseñaba todo lo que Él era, el reflejo de su carácter y de su persona. Por eso, nuestra meta, mi meta, todos los que amamos al Señor, debe ser esto, parecernos a Jesús y lo que Jesús nos enseñó. ¿Quieres decirle ahora al que está atrás tuyo? Te tienes que parecer a Jesús. Bueno, los de la galería le tienen que decir al de al lado nomás. Te tienes que parecer a Jesús. Y en estas bienaventuranzas, nosotros hemos dicho, hay 8 características o cualidades del carácter de Jesús que Él quiere formar en nosotros, que Él quiere que tengamos. Y hemos dicho, ya hemos estudiado 3. ¿Cuál es? La primera, humildad, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, quebrantamiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la tercera, mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ya hemos visto estas 3 características. No sé si usted ha estado orando por esto. No sé si Dios le ha estado hablando de algo. Yo creo que Dios nos va a permitir cosas también que vivamos, que sucedan en nosotros para ir formando este carácter, para irnos ajustando. Esto es lo que el Señor desea, que nos parezcamos a Jesús. Y hoy vamos a ver 2 características más. Pero como digo, no basta solo que las veamos, sino que también podamos hacer esta reflexión. Esto decirle, Señor, muéstrame cuán lejos yo estoy quizás de esto. O Señor, yo quiero arrepentirme de algunas cosas para que esto esté en mi vida, para que esté este rasgo de tu carácter, esté en mi carácter. Para que ya no se vea Alexis, para que ya no se vea la carne nuestro o el viejo hombre nuestro, sino para que se vea el carácter de Jesús. Y vamos a ver la 4ª característica, la justicia.
justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso dice Mateo 5:6. Muchas veces esta bienaventuranza se puede malinterpretar porque uno puede pensar en hagamos justicia, vamos, levantémonos en las armas, en la protesta, vamos a tirar piedra, a quemar forro, a quemar autos, a rayar, ¿cierto? Porque a veces nos puede salir ese ímpetu de la justicia. Pero Jesús, cuando habla en esta bienaventuranza de la justicia, no se refiere a los que exigen que se haga justicia con ellos, sino los que anhelan ser justos y santos para Dios y para con los demás. Por eso, cuando habla de tener sed y hambre, yo no sé si alguna vez usted ha tenido sed. Yo a veces tengo un poco de sed, pero esa sed, esa desesperación por agua. No sé si alguna vez ha estado en un desierto y está a punto de morir de sed. Imagínense la desesperación que tiene una persona con sed o con hambre. ¿Alguna vez aquí ha tenido hambre usted? Pero eso yo diría que más a lo mejor es apetito. Hambre no sé, aquí a lo mejor sí, ¿viste? No conozco si alguna vez en tu vida no has tenido, durante muchos días, no has tenido nada para comer. Pero cuando estás desesperado por hambre, hay una necesidad. Y cuando Jesús habla aquí de los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de esos, aquellos que tienen un anhelo, una intensidad por la justicia de Dios. Por eso Jesús los llama bienaventurados, a los que anhelan, a los que están desesperados, a los que lo que más desean en sus vidas es ser justos, como Jesús. Por eso Él habla de hambre y sed, pero de una hambre y sed por la justicia de Dios, de una forma desesperada, de un anhelo ardiente, de una meta. Tener hambre y sed de justicia no se limita solo a ser justos en el orden personal, en nuestra vida personal solamente, sino también que incluye anhelar y hacer todo lo que está a nuestro alcance de nuestras posibilidades para vivir en una sociedad más justa que la actual, porque amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es nuestro anhelo. No es solo mirar una justicia y no solo decirnos que seamos justos en lo individual, sino también que miremos este mundo y anhelemos también que este mundo sea justo. Jesús en su palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el deseo de Dios, que busquemos el reino y su justicia. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia humana. Vivimos en un mundo que por el egoísmo del corazón humano y muchas veces por el egoísmo también de los sistemas legales y jurídicos, que muchas veces son injustos, hay una desigualdad económica en nuestra sociedad, que muchas veces hemos visto levantamientos, hemos visto afrentas, y a veces nosotros como seguidores de Cristo no decimos nada, no hacemos nada, o quizás nos quejamos. Y por eso es importante entender qué es lo que el Señor anhela de ti y de mí cuando Él quiere que en nuestra vida haya justicia, tengamos hambre y sed de justicia.
Podríamos poner un ejemplo. Un hombre que tiene 100 casas, ¿es justo que tenga 100 casas? A lo mejor sí, es justo porque a lo mejor él trabajó con su esfuerzo, las tuvo y más encima, o quizás la recibió de una herencia, quizás de forma legal tuvo esas 100 casas. El punto es que eso es legalmente justo, pero frente a Dios no es justo, porque si hay un trabajador, un obrero, que no tiene dónde vivir dignamente con su familia, eso no sería justo. A eso es lo que Dios llama. Por eso en la Biblia Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y cuando habla de eso, yo entiendo totalmente que está hablando de justicia. No está hablando de regalar solo porque a veces hay personas que, voy a usar una palabra, son flojas, ¿cierto? No hacen nada por superarse y todo esperan o todo espera que se lo den y reclaman y pueden decir, sí, es injusto que ese tenga 100 casas. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Pero nosotros también sabemos que hay obreros que trabajan y que se esfuerzan, pero muchas veces lo que reciben no es digno para vivir con su familia. Lo que le pagan no es justo. Y eso como iglesia tenemos que reconocerlo y saberlo. Nosotros vivimos en una sociedad donde impera el derecho romano. Para que usted sepa, ese es el derecho que nos gobierna, de lo legal, de lo que está escrito. Pero la justicia de Dios es superior al derecho romano. Y por eso cuando hablamos de un hombre que tiene 100 casas y alguien que no tiene, uno puede ver que ahí hay una injusticia. Según el derecho romano, es legal que esa persona tenga 100 casas, es legalmente justo. Pero según la justicia de Dios, no. Por eso, algo puede ser legalmente justo, pero moralmente injusto. Podríamos decir otro ejemplo. Las empresas. ¿Sabe cómo le llama a los trabajadores? ¿Cómo se les llama en una empresa, en una industria? Recursos. ¿Cómo se le llama? Recurso humano. Y muchas veces en el diálogo se le llama que es el recurso más importante de la empresa. ¿Cierto? Aquí los que trabajan en empresas saben cuando está la fiesta de aniversario o el gerente le habla a los trabajadores, ¿qué es lo que dice? Lo más importante de esta empresa son los trabajadores. Ustedes son el recurso más importante. Y siempre el diálogo va por ese lado. Pero muchas veces nosotros vemos que esa mano de obra que trabaja, hace que la empresa genere recursos, utilidades. Muchas veces esos recursos no llegan al trabajador, pero sí al dueño de la empresa, y el dueño de la empresa se enriquece, y muchas veces los trabajadores que se esfuerzan, que trabajan, no pasa nada, no viven bien o no les alcanza. Y nosotros podríamos decir, pero es legalmente justo. De hecho, el dueño de la empresa, el gerente, no le está mintiendo a los trabajadores porque de hecho le hizo firmar un contrato, les dijo que tanto sueldo le iba a pagar. No hay engaño. O sea, legalmente es justo porque lo convinieron. Pero ¿sabe? Moralmente es injusto que una persona o que algunas personas ganen tanto y otras tampoco. Por eso dice Santiago
Con Chayel. Hola, Navidad. Santiago, vamos a leer capítulo 5, del 1 al 6, dice: ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que le trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. El Señor quiere y debemos tener hambre y sed de justicia, no para acusar ni para criticar a los ricos y poderosos, sino para estar atentos, para dar la palabra profética y denunciar toda clase de injusticia, aunque sea legalmente justo. Nosotros podamos decir: esto no está bien. Por eso, todos los que somos discípulos de Jesús, quizá aquí todos somos obreros, no hay muchos empresarios, pero si tú tuvieras a alguien que trabajara para ti, siempre es bueno preguntarnos: ¿cómo actuaría Jesús? Si Jesús fuese empresario, o dueño de una fábrica, o de una empresa constructora, ¿cómo le pagaría a sus obreros? Si Jesús fuera un legislador, ¿qué leyes económicas impulsaría? Por eso es tan importante cuando Jesús habla de tener hambre y sed de justicia. Está hablando que nosotros nos parezcamos a Él. Jesús, según Jesús, hacer obras de misericordia es un acto de justicia. Cuando nosotros hacemos actos de justicia, estamos haciendo obras de misericordia. Y vamos a leer Mateo 6, del 1 al 4, que dice así: guárdense de hacer su justicia. Yo ahí subrayé para que un poco remarcar. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por eso todas las obras de justicia tienen que ver también con la misericordia. Dice también, leamos otro texto, 2 Corintios 8, del 14 al 15. Dice: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras: a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Por eso, queridos y queridas, la justicia de Dios se encuentra intrínsecamente ligada al amor y a la misericordia. Justicia y misericordia son inseparables. A esto es lo que Dios nos llama.
Por eso también dice 2 de Corintios capítulo 9, del 9 al 10, como está escrito: repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia. Entonces, cuando hablamos de tener hambre y sed de justicia, hablamos de ser justos, que la sociedad en que vivimos sea justa, pero también que seamos justos nosotros. ¿Cómo yo le voy a ir a decir a alguien, sea generoso, si yo no lo soy? Por eso, según este texto de 2 de Corintios 9, del 9 al 10, repartir y dar a los pobres, ¿es hacer justicia? ¿Qué creen ustedes? Ahí está el texto, ¿cierto? Sí, por supuesto. Porque no es justo que unos tengan en abundancia y otros no reciban lo necesario para vivir dignamente. Esto es justo. A esto Dios nos llama, a ser justos. Ahora bien, es cierto que mientras vivamos en este mundo, mientras vivamos en esta tierra, no habrá una justicia verdadera, sino hasta que vuelva Jesucristo. De hecho, eso dice 2 de Pedro 3:13, no está ahí, pero sí, ahí lo anota. Dice: pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. Entonces, cuando Cristo vuelva, obviamente habrá una justicia perfecta. Pero nosotros, mientras tanto, mientras venga nuestro Señor y Salvador Jesús, mientras Él todavía no vuelva, Él ha dicho en su palabra que los que le amamos somos sus seguidores, sus discípulos. También nos llama la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que somos, la sal y la luz. Y como sal de la tierra y luz del mundo debemos influir sobre esta sociedad para que haya una mayor justicia social y económica en todas las naciones. ¿Sabía usted eso? Que no podemos hacernos... Hay una palabra en guaraní que yo siempre me la aprendí. Aquí no hay ningún paraguayo, ¿cierto? El viernes conocimos un paraguayo. Se llama el ñembotapú. Y el ñembotapú es hacerse el tonto, en mirar para otro lado. Es decir, yo nomás, yo y mi casa, yo y mi iglesia, yo y los hermanos nomás. ¿Qué me importa? ¿Qué me importan los nuevos gobernantes? Y a veces hablamos de todo lo que está ocurriendo. Hoy está la escoba, decimos. Este nuevo presidente y su gabinete. Y es verdad que no era nuestro presidente favorito, pero ahora es nuestro presidente. ¿Y qué hacemos con nuestro presidente? Oramos, pues. Porque si no oramos, ¿de qué sirve? Nos va a ir a todos mal. Tenemos que orar. Y si Dios nos da una palabra para nuestro alcalde, ¿qué tenemos que ir y decirla? Palabras proféticas. Por eso Jesús dijo: los que tuvieran hambre y sed de justicia serían saciados. Gracias, Señor. Nosotros queremos tener esta hambre y sed de justicia. ¿Cuántos la quieren? Pueden decirle: sí, Señor, yo quiero esto. Yo quiero parecerme a ti. Usted entiende que esto Jesús lo dijo no como una teoría, lo dijo para practicar. Amén. Dígale al que está al lado suyo: debes tener hambre y sed de justicia. Vamos a ver la quinta característica.
Y como dije, la justicia está siempre ligada a la misericordia, van juntas. Así que la quinta característica o rasgo de carácter que el Señor quiere que tengamos es la misericordia. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¡Qué lindo es esto! Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia, dice Mateo 5:7. La palabra misericordia está formado por dos vocablos que vienen del latín. Por la palabra miseria y la otra es la palabra cordia, donde también viene la palabra cardio, que tiene que ver con el corazón. ¿Y qué significa misericordia? Significa tener un buen corazón o una buena actitud hacia los que se encuentran en la miseria o en la necesidad, hacia los que están mal, hacia los que sufren. Es tener un buen corazón, una buena actitud. Misericordia significa tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. ¿Cómo Dios te trata? ¿Dios es severo contigo? Te lo estoy preguntando así. Porque de eso se trata la misericordia. Dios no nos trata y quizás no nos da lo que merecemos, sino que Él nos trata según su gran bondad, según su gran amor. Por eso, el misericordioso es amable, es bueno y perdonador. Ama, sirve y sonríe, aunque no sea correspondido del mismo modo. ¡Wow! ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto me hace falta la misericordia? ¿A cuánto les hace falta sonreír? Yo sé que aquí están muchos con mascarilla, pero a veces una cara. Ya la cara nos dice que no somos misericordiosos, parece. El misericordioso no trata a las personas según como le respondan o como le retribuyan. El rasgo más sobresaliente del misericordioso es su generosidad y su servicio desinteresado hacia los que sufren, hacia los carentes, hacia los que están en necesidad. Hay un ejemplo, que es un ejemplo muy clásico de Jesús, que es la vara que nos mide, que aquí es donde nosotros debemos parecernos, que está en Lucas 10 del 25 al 37, no está ahí porque no lo vamos a ver, pero es la historia del buen samaritano. Dice esa historia, todos la conocemos acá, dice que un hombre, un fariseo, fue y le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús había dicho que en 2 mandamientos se define toda la Escritura. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este fariseo, para justificarse, dice la Escritura, le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y él cuenta esta historia, que cierto, venía un samaritano bajando y lo tomaron unos ladrones, le pegaron, cierto, lo botaron, como decimos acá, cierto, lo cogotearon y lo dejaron sin nada, casi muerto, le robaron todo. Y dice que por el mismo camino pasó, ¿quién pasó primero? Un fariseo, un sacerdote, un pastor, alguien que amaba a Jesús. ¿Y qué hizo? Lo miró y siguió de largo. Después pasó un levita, alguien que honra al Señor, que no sé, le cante, y lo miró. ¿Y qué hizo? Siguió de largo.
Pero después vino un samaritano y dice que lo vio y fue movido a misericordia. Dice que lo tomó, lo curó, lo sanó, lo llevó a un hospedaje, le dijo al hombre, cuídalo hasta que se mejore y lo que gaste yo lo voy a pagar. Hizo todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús al fariseo, o en realidad a todos los que estaban ahí escuchando? Les dice, ¿cuál tú crees que de los 3 hombres fue el prójimo de ese hombre? Y obviamente el fariseo, ¿qué respondió? El samaritano. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A un fariseo? ¿A quién se lo está diciendo? Me lo está diciendo a mí. Te lo está diciendo a ti. Ve y haz tú lo mismo. Por eso, qué práctico era Jesús. No era solo vamos a enseñar de la misericordia, vamos a enseñar del amor, vamos a enseñar del amor al prójimo, sino que Él decía, vamos a ser prácticos. Por eso, ¿cuáles mandamientos podemos encontrar? Yo les voy aquí a citar, si después están anotando, después van a ver, pero ¿cuáles son los mandamientos del Sermón del Monte que nos ayudan a practicar la misericordia? Hay mandamientos específicos. Primero, hacer buenas obras, dice Mateo 5:16. Hacer buenas obras. La otra es, otro mandamiento, reconciliarnos con nuestros hermanos, dice Mateo 5:23 al 24. Otro mandamiento, devolver bien por mal, dice Mateo 5 del 38 al 48. Otro, dar al que nos pide, dice Mateo 5:42. Otro dice, amar a nuestros enemigos, Mateo 5:44. Otro, ayudar a los necesitados, dice Mateo 6 del 3 al 4. Otro dice, perdonar las ofensas, Mateo 6:14. ¿Por qué le nombro estos mandamientos? Porque si nosotros practicamos, mire, de estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandamientos que aparecen aquí, Mateo 5 y Mateo 6. Si nosotros, que tienen que ver con la misericordia, si nosotros practicamos estos mandamientos, tantas veces como se nos presente la oportunidad de practicarlos, la misericordia va a ser un rasgo de nuestro carácter. Por eso es tan importante que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor y sus mandamientos. Porque cuando nosotros no lo ponemos en práctica, ¿sabe lo que va a ocurrir? Volvemos a lo que hemos dicho. Vamos a ser oidores olvidadizos. Para Jesús es clave que vivamos la misericordia. Dice Mateo 25, del 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor,
¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Por eso, para Jesús es clave que tú y yo, en nuestro carácter, esté la misericordia. Los misericordiosos alcanzaron la misericordia de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Póngase en pie, por favor.